Hola. Bueno, pues vamos a empezar por fin a utilizar el programa de verdad. Vamos a empezar en este caso a dar formato a los caracteres, es decir, a las letras. Como vemos, no es lo mismo un formato de texto que otro, no es lo mismo meter texto a lo bruto que darle un aspecto que se nos haga agradable a la vista y fácil de leer. En primer lugar, como os digo, vamos a ver el formato simplemente de los caracteres, es decir, el tamaño de letra, el tipo de letra, el aspecto en general, el color, el fondo que vaya a tener el texto para que nos sea más agradable. En este caso metemos un texto cualquiera y vamos a practicar un poco para ver cuáles son nuestras diferentes opciones. Para empezar, bueno, con este cursor de aquí ya vemos que podemos cambiar la escala para verlo de manera que se nos haga cómodo. Con este manejador también podemos colocar o incluso ocultar el panel lateral para que se nos haga tener todas las herramientas a mano y ya podemos empezar a darle formato. Por ejemplo, en este caso, aquí tenemos todo el texto metido en el formato por defecto, que es el Times New Roman, en el tamaño por defecto, que son 12 puntos, y en estilo normal, en color negro, sin fondo, en fin, un estilo muy simple. Supongamos que le queremos dar un aspecto cualquiera, por ejemplo, queremos cambiar el tipo de letra. Lo primero que tenemos que saber es que para cambiar cualquier propiedad de un texto, lo primero que tenemos que tenerlo es seleccionado. ¿Cómo lo seleccionamos? Colocamos el cursor delante del punto que queremos empezar la selección y con el botón izquierdo pulsado arrastramos el ratón hasta donde queramos que nos llegue nuestra selección. Esta es una de las formas. Existen aparte otras que pueden ser incluso más simples. Si queremos seleccionar una palabra, colocamos el cursor en cualquier punto de ella y hacemos un doble clic y se nos selecciona justamente esa palabra. Por ejemplo aquí, doble clic con el botón izquierdo del ratón y se selecciona la palabra. Si en lugar de hacer doble clic hacemos triple clic, se nos seleccionará el texto que haya comprendido entre dos puntos. A ver. Desde el primer punto, en este caso desde el principio del texto, hasta el primer punto y seguido. Si en vez de hacer triple clic hacemos cuádruple clic, 4 clics muy seguidos, se nos selecciona todo el párrafo entero. El texto que hay desde el principio o desde el anterior punto y aparte hasta el siguiente punto y aparte. Una vez que tenemos el texto seleccionado, vamos a ir eligiendo qué queremos hacer con él. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer que queremos, en vez de tener Times New Roman, tener cualquier otro estilo de letra. Si abrimos en este desplegable, nos aparece toda la lista y vemos que el nombre de cada estilo de letra, de cada tipografía, trae a la vez su propio ejemplo. Es decir, cada una de estos nombres de letras podemos ver en principio cómo se nos verá al seleccionarlo en nuestro texto. Vamos a elegir uno que nos guste, cualquiera. Las fuentes instaladas dependerán de más cosas que del propio programa. Es decir, hay fuentes que ya vienen con el programa y hay otras que las podemos instalar nosotros por nuestra cuenta de bancos de tipografías, en fin. Eso lo veremos en algún curso avanzado. En este caso, como vienen bastantes tipos de letras, pues vamos a conformarnos con ellas y vamos a trabajar así. Vamos a poner, por ejemplo, una Myriad que es muy corriente, por ejemplo esta. Simplemente clicando se transforma el texto en el que hemos elegido. Si además de darle esta tipografía queremos cambiar su tamaño, volvemos a seleccionar como más nos guste hacerlo y en este otro desplegable elegimos el número de puntos que queremos que tenga nuestra fuente. Lógicamente, mayor número de puntos, mayor tamaño. Aquí vienen predefinidos una serie de ellos. Los más pequeños que se aconseja son 6 puntos y aquí vienen seleccionados hasta 96. Pero si nosotros queremos, por la razón que sea, tener otro tamaño cualquiera de los que no estén listados, simplemente nos situamos aquí, seleccionamos la preselección que tengamos y metemos con el teclado numérico el número de puntos que queremos, aunque no esté en nuestra lista.
podemos incluso meter fracción de puntos. Como aquí están 10,5, nosotros podemos poner, por ejemplo, 12,5, que no lo tenemos en este caso. Seleccionamos 12 hay que tener en cuenta que tiene que ser la coma y no el punto lo que aparezca como delimitador del decimal. Pulsamos y nos admite ese tamaño también. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, 16, para que se nos haga muy evidente cuál ha sido el cambio. Bien. Además de la tipografía y del tamaño, podemos elegir el tipo de letra. En este caso, bueno, además de las herramientas que tenemos aquí en la barra de formato, podríamos utilizar perfectamente e incluso más cómodamente las que están en el panel lateral, aquí en el apartado de texto. Aquí tenemos las mismas que tenemos aquí en la barra de formato e incluso alguna más que no están aquí en principio, pero que podríamos también personalizar la barra e introducirlas. Si queremos, por ejemplo, que nuestro texto sea negrita, lo volvemos a seleccionar y simplemente pulsamos el botón de negrita. Si queremos quitar la negrita porque la hemos puesto y no nos gusta, volvemos a seleccionarlo y simplemente lo quitamos. En este tipo de letra y en este tamaño no se nota excesivamente la negrita. No sé muy bien por qué. Vamos a elegir otra tipografía, a ver que nos haga más claro ese cambio. Si alguna de estas que aparecen aquí no la tuvierais por alguna razón, simplemente hacéis la práctica con otra y no hay ningún problema. Se trata de que aprendamos el manejo más que de que consigamos un resultado exactamente igual. Vamos a elegir esta, Book Antigua, por ejemplo. Si ahora queremos que sea negrita, ahí se ha notado bastante más el cambio. Bien. Si además de querer que sea negrita, queremos que sea de algún otro color, pulsando en la herramienta color de fuente, vemos que tenemos aquí un botoncito pequeño con una flechita hacia abajo. Dando clic aparece una paleta de colores que también podríamos personalizar, también podemos verlo en otro vídeo. En este caso vamos a conformarnos también con estos que tenemos aquí y vamos a elegir, por ejemplo, este azul marino. Y vemos que se nos ha cambiado el fondo. Si además de cambiar el color de la propia letra queremos tener un fondo como cuando repasamos un texto con un marcador, supongamos que estamos estudiando y queremos resaltar un texto de manera especial, lo seleccionaríamos, por ejemplo, supongamos que queremos marcar solamente este primer trozo de texto hasta el primer punto y seguido, y en nuestra otra herramienta, fondo de carácter, pulsaríamos también en el botón de la flechita pequeña, se nos abre otra paleta similar y elegimos el fondo que queremos. En este caso vamos a elegir un amarillo no muy exagerado, este amarillo fosforito, y vemos que el efecto es muy parecido a cuando lo marcamos con un lápiz marcador. Bien, existen otras posibilidades de formato. Por ejemplo, vamos a seleccionar esto y vamos a pulsar esta herramienta que se llama sombra. Simplemente aplica un sombreado a una especie de relieve a nuestro texto. También podríamos tacharlo, supongamos que estamos editando un artículo y no queremos que se pierda la versión anterior, queremos que aparezca pero que quede claro que ese texto ya no es válido por alguna razón, entonces usamos el tachado. De esta manera, quien venga después a leerlo ve que eso era lo que teníamos antes escrito, pero que lo hemos rectificado y ya no contamos con que eso sea válido. Bien, tenemos además este botoncito de aquí arriba que aparece más opciones. Pulsándolo nos aparece este cuadro de diálogo que pone aquí arriba caracteres, y que tiene, además de las posibilidades que tenemos en la barra de herramientas aquí en el panel lateral, tiene otra serie de posibilidades que vamos a ver, la mayoría de ellas por lo menos. Por un lado, la fuente es exactamente lo mismo que tenemos aquí arriba, el tipo de la fuente, el tipo de letra, negrita, normal, cursiva y negrita cursiva, que es un estilo particular que no está aquí predefinido pero que podríamos elegir.
el tamaño con las mismas posibilidades que decíamos aquí arriba y podemos seleccionar el idioma también. Esto sobre todo es importante para cuando vamos a corregir ortográficamente. No es lo mismo nuestro español de España que el español de Guatemala o de cualquier otro país o que otro idioma, el inglés, el francés o el que corresponda. Entonces la revisión ortográfica tendrá en cuenta cuál es el idioma que tenemos aquí seleccionado. En los efectos de fuente vienen estos que tenemos aquí e incluso algunos más. El color de la fuente, que ya hemos explicado, que es, aparecía aquí un panel con una paletita de colores, aquí lo tenemos en forma de listado, pero viene a ser exactamente igual. Los efectos no tenemos una herramienta directa en este caso, pero podríamos, porque no es una cosa que se utilice muy a menudo, pero bueno, podemos seleccionar aquí el efecto que queramos. Seguiremos con esto en el próximo vídeo porque veo que se está alargando un poco y los vídeos muy largos se hacen muy pesados. Entonces seguimos en el siguiente. Hasta luego.